Buenas noches, yo soy Hamlet Gutiérrez Juárez y bueno, voy a hablar acerca de una investigación sobre la ética en mi rama profesional, que es la mercadotecnia. Primero tenemos que entender qué es la mercadotecnia para poder desenvolver, ¿no? El concepto y cómo puede ser aplicada la ética en esta rama profesional. Bueno, según la página web promonegocios, perdón, .net, es un sistema total de actividades que incluyen un conjunto de procesos mediante los cuales se identifican las necesidades y o deseos existentes del mercado para satisfacerlos de la mejor manera posible al promover el intercambio de productos y o servicios de valor con los clientes a cambio de una utilidad o beneficio de la empresa. Em, bueno, exactamente quise enseñar esta definición porque es muy tecnicista y a mí me gusta definirla de una forma un poquito más dramática, pero resumida. Y bueno, realmente yo lo defino de dos formas, incluso tres, pero bueno, dos conceptos muy básicos que yo doy es el siguiente. Todos aquellos elementos físicos o psicológicos que conforman el arte de vender. O simplemente, ¿qué es la mercadotecnia? Es el arte de vender, ¿ok? Entonces, bueno, para resumirlo o para yo dar un concepto sobre qué significa la mercadotecnia o cuál es la definición, sería ese, el arte de vender, ¿correcto? Y bueno, de esta derivan grandes ramas éticas que los mercadólogos deben asumir al ser responsables en su área, ¿no? Entre ellos puede ser buenas ventas o buenos tratos con clientes, proveedores, distribuidores, empleados, empresarios, y pues bueno, la sociedad en general. De hecho, es muy importante para una empresa que todos sus departamentos tengan una imagen pulcra, ¿no? Ya que por algún detalle u otro, y más en estas épocas, socialmente puede tener un gran peso en esta, ¿cómo lo podríamos decir? Pues sí, en esta empresa, ¿no? Incluso llegar a quebrar por alguna mala toma de decisión ética, ¿no? Como el hecho es un ejemplo, tal, de árbol, libretas, ¿no? O sea, si se hace de una forma ilegal, puede manchar el rostro de esta empresa, la imagen de la empresa, y es ahí donde estamos, haciendo un mal ejemplo como empresa socialmente responsable. Es un término muy importante, es un concepto muy importante en empresa socialmente responsable, que es como un sello, vamos a llamarlo así, es una rama, es un sello marca la empresa eh, bajo algunas normas que tiene que seguir desde sí, a través de la venta, de la producción y la venta, no haya ningún conflicto ético que afecte de alguna forma negativa a la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? A alguno de estos ejemplos, ¿no? Y bueno, a través de la historia existieron grandes cambios donde la mercadotecnia y la ética de las ventas, o en las ventas, perdón, son fundamentales para anunciar el desarrollo de una nueva era. Bueno, aquí pongo un ejemplo sobre un antes y un después de la evolución humana, vamos a llamarlo así, del desarrollo humano. Y este es la revolución industrial, que es hecha en el siglo XVIII, sus orígenes en Inglaterra. Posteriormente, pues va poco a poco modernizando. En México llega en la época de Porfirio Díaz, la modernidad. Y bueno, es un giro de 360 grados. Que bueno, si hay aspectos positivos que reconocer a Porfirio Díaz es eso,
que trajo una industria modernizada al país, ¿no? Bueno, sin embargo, el origen de eso, pues es Inglaterra realmente. Y el origen de todo eso, pues realmente es desconocido porque simplemente desde la época prehispánica existía monedas, cambios, demás. Desde ahí prácticamente uno tenía que, pues, para comercializar, es un ejemplo, ¿no? Alguna, algún molcajete, o sea, sí, ¿no? Un molcajete, prehispánico y demás. Para comercializarlo, pues tenía que estar en perfectas condiciones, darle un precio y esto, y desde ahí tú ya tenías que, tú como vendedor, tenías ya que tener, una ética profesional. Un aspecto muy importante es mencionar que la mercadotecnia es muy versátil y es por eso que no es, eh, no hay como tal unos códigos de ética, unos códigos éticos específicos. Sin embargo, bueno, vamos a hablar ahorita de una asociación que efectivamente lanza unos códigos formalizados en los cuales muchas empresas se pueden basar. Y bueno, como podemos ver, la ética en la mercadotecnia va variando, ¿no? Entre sociedades, situaciones económicas, no sé, culturas y demás, va variando. ¿Por qué? Porque cada cultura, incluso dentro de un mismo país, es diferente y se rige de diferente forma. Es un ejemplo, ¿no? Simplemente aquí en México, vámonos a un ejemplo muy básico. Aquí en el Estado de México, bueno, si no lo sepa, soy del Estado de México. Aquí en el Estado de México, en Toluca, es muy difícil, socialmente es muy difícil que alguien pague con dólares, ¿ok? Hay mercados muy específicos para recibir dólares. Aquí prácticamente si uno da un dólar, no es que no sea válido, simplemente culturalmente no estamos adaptados a ello. Y por ejemplo, ¿no? En Cancún, Quintana Roo, que es un destino turístico y si no, bueno, yo considero que es uno de los destinos turísticos más importantes de México, si no es el más, internacionalmente hablando. Cancún como tal, Quintana Roo, acepta diferentes tipos de dólar, ¿no? Canadiense, estadounidense, no sé, moneda de otros países, porque saben que es un destino donde va a llegar mucha gente de otros países y la moneda se puede mover en ese sentido. Sin embargo, es un ejemplo, si aquí llegara un dólar canadiense, tal vez un dólar estadounidense, pues es sencillo moverlo aquí en el Estado de México, tal vez, ¿no? Pero un dólar canadiense, pues es muy complicado poder ejecutar alguna compra. Bueno, así como simplemente si por la moneda es complicado, ahora imagínense con empresa tras empresa tiene que tener sus propios códigos éticos, porque algunos son enfocados a servicios, como es un ejemplo, una barbería, ¿no? Algunos otros son enfocados a productos, como, no sé, una empresa que se dedica a hacer helados, ¿no? O una refresquera, ¿no? Tiene que tener muchos códigos éticos de cada uno en su ramo. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, tal vez algún código ético en la barbería es siempre tener el material desinfectado, ¿no? Es un código ético de la barbería. ¿Por qué? Porque si no tengo desinfectado, pues puedo meter en problemas tanto al cliente, un problema muy grave, infecciones o de virus o demás. Porque, el comportamiento de la empresa pues, puede ser eh, el, el cierre, el cierre total de esta empresa por cuestiones de salud, porque es un código ético de salud. Solo por decir un ejemplo de la versatilidad de la mercadotecnia, sobre ventas de acuerdo a la empresa, al mismo. Después de eso es el siguiente filtro, que es un país. Bueno, México es un ejemplo, ¿no? Llegamos a Estado de México otra vez, yo pongo mi barbería, ya tengo mis códigos éticos de barbería.
Ahora, ¿qué creen? Que yo como empresa tengo que ser socialmente responsable, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que es un ejemplo. Yo como barbería, es un ejemplo, recuerden, no puedo tirar el cabello, ¿no? No todo el cabello que tengo lo tengo que ir donando a asociaciones civiles. Un requisito, ¿no? Eso es lo necesario. Y, por ejemplo, quien tira el cabello está tanto contaminando el medio ambiente, haciendo más basura orgánica de alguna forma, haciendo basura y desaprovechando recursos como para X o Y razones que no van a utilizar. Es solo un ejemplo. Así es pasa a otro, vamos a otro ejemplo, ahora es un ejemplo con Bimbo, ¿no? Eh, Bimbo utiliza una estrategia de diferentes proveedores y distribuidores. Vamos a suponer que contrata a una empresa que les va a diseñar el nuevo empaque, ¿no? El nuevo empaque de, no sé, de las donitas Bimbo, ¿no? De las donitas Espolón, ¿no? Este, bueno, resulta que hace el diseño de empresa, hace todo un prototipo, lo lanza, lo llevan a su cámara GS, lo prueban, quedan y de pronto, eh, dice, ah, sí, espérame, luego te pago. Y lanzan el producto a los dos al año. Por ejemplo, lanzan la nueva presentación al año sin que le pagaran a la empresa. En ese momento, pues también debe de haber problemas éticos, ¿no? Solo por mencionar. Entonces, como podemos ver, es una versatilidad tener un concepto o principios éticos este, de una norma, ¿cómo se puede decir? De una forma, vamos a llamarlo elemental, única, ¿no? Ya que varias empresas, corporativos y demás, pues trabajan de diferentes formas con diferentes personas, de diferentes productos y servicios, con diferentes países, etcétera, etcétera. Esos cambian, ¿no? Eh, tengo entendido que es cambiante incluso el precio por estado, ¿no? La verdad, desconozco cuánto llega a costar, es un ejemplo, una Pepsi en el estado de México, con el mexicano, ¿no? Desconozco, de frontera, ¿no? No sé si lo vendan a precio, eh, no estoy seguro que dice $70, incluso yo estoy seguro que se puede, solo, y son, ¿por qué no existe como tal una, un manual de los principios éticos? ¿Ok? Sin embargo, investigando varias referencias, me encontré con la AMA, ¿ah? The American Marketing Association, ¿no? Perdón por la pronunciación, Association, ¿no? Algo así. Y bueno, en español, Asociación Americana de Mercadeo, que tiene unos códigos de ética enfocada a la mercadotecnia, efectivamente, ¿no? Esta se funda en 1937, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Su primer presidente fue Paul Nystrom, que es imagen de blanco y negro, ¿sí? Todo esto fue mediante el mandato de Roosevelt y en la época de la Segunda Guerra Mundial, como repito. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque efectivamente, como les digo, siempre hay una revolución y dentro de esa revolución hay un porqué. En el momento hay se crea la Asociación Americana de Marketing o la Asociación Americana de Mercadeo o de Mercadotecnia, como le quieran llamar, con el fin de establecer principios éticos, sobre todo porque en ese momento el país entra en guerra y al entrar en guerra entra en crisis y al entrar en crisis solicita dinero y al solicitar dinero tiene que solicitar producción, obviamente entre ellos mismos. Entonces, ¿qué hacían? Pues las propagandas como tal de tanto para llevar soldados a la guerra como de trabajar en fábricas, de dar pensiones,
y demás y demás. En varias películas se puede ver ese tipo de fenómeno de las personas que eran enfocadas a dos sectores, ¿no? Un ejemplo muy claro en el tío Sam, ¿no? Te reclutaba para que te unieras a la Fuerza Armada de Estados Unidos, ¿no? De América. Y bueno, también pasaba al revés. Si tú no calificabas para la fuerza o en su defecto no tenías las condiciones tú para poder participar en la guerra, tu forma de participar era trabajando. Entonces te invitaban, había profesores que te invitaban a trabajar en cierta fábrica, porque tú trabajabas y te iban a dar a ti tus prestaciones, tu dinero y demás. Y te iban a quitar un porcentaje para poder pagar la guerra, poder pagar, por ejemplo, gasolina, construcción de armamento, municiones, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, con eso se financió la economía del país mucho tiempo y gracias al marketing se estableció. Pero efectivamente, yo como obrero, un ejemplo, voy a hacer zapatos, ¿no? Voy a hacer producción de zapatos. Yo me dedico a hacer zapatos y demás, y entro en plena época de la Segunda Guerra Mundial. Me están ofreciendo muchas prestaciones, exactamente. ¿Por qué? Porque yo estoy participando en contribuir con la nación, yo como estadounidense, ¿no? En ese momento. Entonces, estos zapatos, tanto los hago la producción, demás, a mí me pagan un salario y ese salario me van a quitar un porcentaje para que vaya a la guerra, ahí está mi forma de contribuir, pero tengo unas prestaciones aseguradas y esas prestaciones se forman a través de estos principios éticos, tanto clientes, empleados, distribuidores, etc., ¿no? Es un ejemplo también. Yo como, a veces también había propagandas en esa época de la Segunda Guerra Mundial de, si compras, es un ejemplo, ¿no? Si compras zapatos, Flexi, por ejemplo, este, estás apoyando el ejército estadounidense, ¿no? Y casi casi ganaremos la guerra, ¿no? Ese tipo de claro que existía. ¿Y de qué forma, no? Obviamente la nazi era un poquito más agresiva, pero sí, también lo mismo, o sea, prácticamente lo mismo. Si tú comprabas algo para comprar los nazis, pues era como Volkswagen, Mayer, era algo que ibas a ayudar al ejército nazi, ¿no? Entonces, desde ahí vemos efectivamente que era aparte de que yo te vendo un servicio, yo tengo que vender de calidad o un producto que lo tengo que vender de calidad, como lo es en los zapatos que digo de Flexi, ¿no? Es un ejemplo más. Meto los zapatos, los vendo y me tienen que servir, ¿ok? Entonces yo ya gano dos cosas. Uno, estoy apoyando al ejército estadounidense con producción estadounidense. Dos, estoy recibiendo un producto de buena calidad. ¿Ok? Y eso, y como empresa, me hace socialmente responsable y entonces, a partir de ahí, continuamos con este, ah, y bueno, a partir de ahí podemos ver que los códigos de ética de la AMA, pues habla acerca de las reglas del mercadólogo, ¿ok? Estas reglas, les repito, cambian de acuerdo a la cultura, la empresa, la situación, el producto, el servicio, el país incluso, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas reglas éticas, estos principios éticos o códigos éticos, se establecen por la Asociación Americana de Mercadeo. ¿Y eso qué significa? Que pues es tomada en cuenta o es como que las tienes que tomar en cuenta para tú poder procesar tu empresa, ¿no? Prácticamente, bueno, vamos a leer algunas, como aceptar la responsabilidad por las consecuencias de sus actos, así como esforzarse para asegurar que sus decisiones, recomendaciones y acciones identifiquen, sirvan y satisfagan a los públicos relevantes, entre ellos consumidores, organización y sociedad. Y dentro de la organización estamos hablando de los empleados. ¿Ok? Estar consciente de no hacer daño y de adherirse a todas las leyes y el reglamento establecidos, lo que les decía,
tener el sello de socialmente responsable. Yo creo que es algo muy importante para muchas empresas, sobre todo que se dedican a la producción ¿cómo se llama? De productos, ¿no? Pues sí, de productos no orgánicos y también algunos orgánicos, ¿no? Ser honestos al servir a los consumidores, clientes, empleados, proveedores, intermediarios y público en general. Verificarle existe, bueno, esto pues creo que es muy importante, ¿no? Ser honestos al servir pues, prácticamente a la sociedad en general, como lo habíamos visto anteriormente. Notificar la existencia de conflicto de interés a las partes involucradas. Y bueno, como podemos ver, se basa más en los códigos de ética de la AMA en solución de conflicto, ¿ok? O que te antepongas ante el conflicto. Por ejemplo, estar conscientes de no hacer daño, o sea, te estás anteponiendo tú de no hacer daño, ¿no? Tienes tú que adherir a las leyes y reglamentos establecidos, ¿ok? Y el otro, ser honesto al servir a los consumidores, ¿ok? O sea, te estás anteponiendo tú ser honesto, tú como mercadólogo debes ser honesto, ¿ok? Y luego aquí hay otro que es postventa o post consecuencia, vamos a ver, no consecuencia, post. La consecuencia ya es eso, el tener que dar alguna, ¿cómo lo puedo decir? O sea, el asegurar, pues, se me fue eso, güey. Asegurar que la comunicación acerca de los productos y servicios que ofrecen no sea engañosa. Efectivamente, o sea, lo que digo, tú te estás anteponiendo a no ser engañosa, pero teníamos ahí otro. A ver, permítame. Ese de notificar la existencia de conflicto, ese, de interés a las partes involucradas. Una disculpa. Este conflicto, considero yo, que puede pasar, ¿no? Puede pasar que para eso se manejan las garantías, ¿ok? O por ejemplo, en un avión, ¿no? Te tienen que notificar, oigan, hay una falla, ¿no? De hecho, nos pasó en un último viaje, eh, estábamos en el avión y posterior a eso, el avión no arrancaba, ¿no? No, pues sí, no estábamos despegando ni nada. Nos comentan que el avión va a despegar, este, que no puede despegar porque hay alguna falla técnica que pues, no se puede detectar. Entonces nos cambiaron de avión, esa fue la solución, pero nos estuvieron notificando que hay un problema, ¿no? Y la consecuencia fue que nos cambiaron de avión. No resolvieron de forma. Entonces, vamos, que tanto hay cuestiones de anteponerse en estos códigos como de posponerse, vamos a llamarlo así, ante el conflicto. Es mediante la solución de conflictos. Es decir, no tiene que existir el conflicto, pero si existe, tengo que tener esta solución, como son las garantías, ¿no? No sé, productos electrónicos o demás. Y bueno, ahora, este, mm, iba a mencionar otra situación, pero y bueno, bueno, dentro de todas estas normas y de todos estos casos ejemplos que vimos, pues pueden encontrarse varios valores intrínsecos y extrínsecos, ¿ok? Es un ejemplo, ¿no? Extrínsecos que efectivamente yo estoy trabajando por un salario, ¿no? Está muy bien, ¿ok? Otro, yo estoy trabajando, ese sería algo extrínseco, estoy trabajando por una recompensa, ¿no? Estoy recibiendo mis bonos, son socialmente responsables conmigo, todo esto. Y al revés, yo estoy trabajando porque me apasiona y quiero contribuir, como lo fue en el caso de lo de la guerra, ¿no? Que tal vez no era muy necesario yo que trabajara, pero pues si esto va a aportar, es un ejemplo, ¿no? Gasolina para, para los próximos soldados, yo con gusto contribuyo, ¿no? Eso era algo intrínseco que se podría decir que es bueno. Podemos ver cómo se expresa, cómo es de versátil la mercadotecnia
Y no solo la mercadotecnia, la industria en general. Sí. Sin embargo, pues la mercadotecnia es un elemento muy importante. Yo no puedo decir que más, porque es un ejemplo. No puede ser más que departamento de recursos humanos. ¿Por qué? Porque hasta en el departamento de recursos humanos hay mercadotecnia y en la mercadotecnia, para que tengas buen personal, debe de haber recursos humanos. Entonces, es una rama, ¿no? Es como elegir entre, no sé, ¿no? Entre chocolate y vainilla. Puede que tengas un favorito, la mercadotecnia que el área de recursos humanos, pero no significa que sea mejor. Entonces son dependientes. Por eso me baso más en qué es la industria. Y bueno, concluyo esta presentación bueno, agradeciendo a todos los espectadores y bueno, yo soy James Gutiérrez Juárez. Esto fue para la evidencia 2 de TecMilenio y las referencias se encuentran en este, la rúbrica de presentación. Les agradezco mucho. Excelente noche.